Y de la manera en que lo vamos a hacer, vamos a dejar a nuestros 4 primeros ponentes, o sea, nuestros 4 ponentes que hagan sus presentaciones y dejaremos las preguntas para el final, ¿de acuerdo? Cada ponente debe limitarse a los 20 minutos de la presentación porque vamos un poquito apretados de tiempo, ¿de acuerdo? Y luego dejaremos tiempo para las preguntas. Así que, en primer lugar, es un placer presentar a Landry Wilfried Nyampica, de la Universidad de Alcalá de Henares, España, cuyo título de la presentación es La poscolonia en cuestión, entre ficción hispanoafricana y contextos africanos. Buenos días, buenas tardes. Bueno, ¿se me oye bien aquí? Bueno, intentaré respetar los 20 minutos, aunque he escrito ya muchos folios, pero bueno, cuando quiere el moderador que me pare y no va a tener ningún problema. A mí lo que me interesa fundamentalmente en esta ponencia es analizar lo que podemos llamar la tensión entre historia y literatura, fundamentalmente en la narrativa de Guinea Ecuatorial. Cómo esa narrativa subvierte o asume lo que son los desafíos de la sociedad postcolonial. Pero también, en otra parte, intentaré señalar algunos puntos de convergencia y divergencia con algunos autores de la literatura africana en lengua francesa. Entonces, intentaré ya desde esa tensión entre historia y literatura, o más bien entre narrativa, mostrar también cómo se ha ido consolidando el proceso de fundación, de formación y de legitimación de la literatura de Guinea Ecuatorial. El corpus, bueno, hay muchos autores que se podrían analizar, pero yo cojo 3 libros distintos. Primero, yo creo que en la Constitución de la Literatura de Guinea Ecuatorial, la antología de Donato de 1984 es muy importante. Después, hablar un poquito de la novela de Donato, Los poderes de la tempestad, y por último, el libro de César Mba, El poder de Guinea Ecuatorial, si comparamos con otras literaturas, ya lo he dicho esta mañana, yo creo que es singular, no solo por la lengua, sino también fundamentalmente porque si comparamos lo que son los conjuntos literarios africanos, que son 4 fundamentalmente del África subsahariana, vemos que Guinea Ecuatorial es la menos conocida, la más reciente fundamentalmente, y también la menos explorada de esos 4 conjuntos literarios. Sin embargo, podemos decir que comparte con otros conjuntos literarios. Esos conjuntos son literaturas francófonas, anglófonas y lusófonas, fundamentalmente lo que es la puesta en cuestión de la poscolonia. Yo creo que eso sí es un rasgo singular de esas literaturas. Pero, ¿por qué entendemos poscolonia? En un libro destacado y muy inteligente de Achille Mbembe, que se llama De la postcolonie, essai sur l'imaginación politique en Afrique noire, Achille Mbembe define la poscolonia como una pluralidad caótica de sociedades que recientemente han salido de la colonización y cuyo rasgo medular es la violencia. Y la poscolonia también se puede decir que es todo un complejo de cuerpos e instituciones incapaces de encerrar signos, imágenes y huellas, estructuras fijas e inertes que plantea de forma determinante la cohesión entre 2 cosas muy importantes que aparecerá casi en la literatura africana de forma general. Por una parte, la cohesión del sometimiento del individuo, y por otra parte, esa necesidad de superar ese sometimiento, es decir, la cohesión de la emancipación del sujeto africano, que es una cohesión capital de la literatura africana. Entonces, frente a esa poscolonia, se puede imaginar la literatura africana de forma general, esos conjuntos que he dicho, poscoloniales, como un espacio imaginario y una política de estrategias de invención de un futuro alternativo y emancipación apremiante del africano como sujeto histórico. Fundamentalmente, a partir de la dialéctica entre memoria histórica e invención del futuro, la expresión literaria de la poscolonia evidencia la distancia entre el proyecto político africano post-independentista, sobre todo desde el fracaso del panafricanismo
y los distintos proyectos estéticos, es decir, que vislumbran fundamentalmente la trayectoria inconclusa de la modernidad africana. Entonces, en ese discurso literario, la enunciación colectiva o histórica de la poscolonia, que sería una de las funciones que analiza Deleuze en su libro de literatura menores, como la cohesión de la lengua, la relación directa entre el individuo y lo inmediato político, tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo. Hace del hecho literario un permanente relato crítico, subversivo y de resistencia que acompaña la historia, la niega, la contradice o la valida. En fin, es un relato que recupera y potencia a la vez la multiplicidad de diferentes formas de subalternidad existente en la violencia situación colonial. Bueno, el caso de Guinea Ecuatorial, aquí no vamos a repetir desde 68 todo tipo de violencias coloniales que corresponden, violencias que corresponden realmente con la situación postcolonial de muchos países africanos, es casi igual, aunque hay que reconocer que la dictadura de Guinea Ecuatorial es las dos dictaduras muy particular cuando comparamos con otros países africanos. Pero si hablamos de la constitución fundamental de una literatura emergente nacional, lo que yo he llamado en otros artículos una literatura posible, yo creo que la antología de Donato de 84 juega un papel capital en la formación de esa literatura nacional emergente y posible. En la medida en que no solo marca la toma de conciencia de una diferencia lingüística en una ecuatorial, pero también por recabar fragmentos de la memoria escrita de la violencia que padece el país desde sus primeros años de independencia. ¿Por qué esa antología es posible? Remito a un texto de Claudio Guillén, en su famoso ensayo, que es Múltiples Moradas, donde Claudio Guillén habla de la importancia de las antologías en la construcción de las literaturas nacionales. Muy importante ese ensayo. Guillén dice: ¿en qué momento puede decirse que señala no la inminancia de una literatura naciente, sino su existencia? Es posible y hasta probable que una literatura surja como campo inteligible de cultura en la medida en que los escritores, los críticos y los lectores que ha existido o que debe o que está a punto de existir. Los comienzos son en ese terreno indivisibles de una voluntad consciente. Yo creo que esa voluntad consciente marca fundamentalmente esa antología, para ir rápido, que acabaría con otra antología en los momentos. Pero si vemos un poco el contexto africano de forma general, vemos que los años 80 en África, en muchos países africanos, son fundamentalmente años de institucionalización de lo que llamamos los estados-nación en África. Y la literatura y la cultura juegan un papel importante en esa posición de estado-nación. Vemos un fenómeno bastante interesante en la medida en que hay un concepto de literatura negroafricana vigente en los años 50 y 60 que cae en desuso a principios de los años 80. Porque teníamos a una investigadora famosa que es Liane Castelló, que es una de las pioneras, por lo menos de las literaturas de lengua francesa, las introduce como campo de estudio en Francia y en Bélgica, que había acuñado el término de literatura negroafricana en los años ya 80, a causa o a favor de la institucionalización de los estados-nación, ya fundamentalmente surgen muchas literaturas nacionales. Y en esas literaturas nacionales, las antologías juegan un papel importante. Digo, si tenemos en 1984 la antología de Donato, pero muchos países africanos de otras lenguas ya tenían antologías. Por ejemplo, hay dos antologías muy famosas. En el 48, la antología de Senghor, que es una antología que es Ontologie de la Nouvelle Poésie Negra Malgache, que fue como una antología capital, un poco para abrir ese campo, lo que llamamos literatura negroafricana. Pero luego tenemos una antología de Liane Castelló a principios de los años 60, que es Ontologie Negro-Africaine, que, como he dicho, que abre el campo de la investigación de la literatura. Pero una de las primeras antologías es la Ontologie de la literatura congolaise de expresión francesa, que es del 67. Y desde entonces, casi todos los países, podemos citar Níger, Burkina Faso, Centroáfrica, Gabón, Togo, Congo Democrático, todos los países tienen su antología. Es que la antología de Donato, en 84, realmente cabe un momento en que surgen esas antologías que contribuyen justamente en la configuración de las literaturas nacionales. Es también muy importante, en este caso, esa antología surge en un momento en que no hay ninguna tradición literaria bastante fuerte, porque no existía casi,
Donato, en muchos casos, lo han repetido varias veces, casi fue de puerta en puerta recogiendo textos. Es decir, que juega un papel en la medida en que ante material casi inexistente intenta configurar un corpus realmente que crea un espacio de configuración fundamentalmente, como he dicho, de la posibilidad de una literatura nacional. Esa antología luego la recuperamos en 2000, en ese trabajo que tiene Donato y Barrigón, que recuperan en 2000, ya volveré sobre esa antología. Pero, ¿qué pasa entre 1984 y la antología de 2000? Yo creo que hay dos acontecimientos bastante importantes que me parece que hay que señalar, que es uno, la edición de Como, que aquí van a discutir el texto de Como fundamentalmente, y luego el libro de Donato, que son Las tinieblas de tu memoria negra. Si vemos que Las tinieblas de tu memoria negra, que sale en 1987, casi 3 años después de la antología, si es una novela, podemos decir, una novela de viaje, de ida, de la nostalgia del mundo tradicional dejado atrás, yo creo que eso fundamentalmente es una novela de formación, pero que como termina como una novela de formación que corresponde también, lo repito, que recoge más bien muchos temas de la literatura africana en lenguas francesas de los años 50. Entre otros, por ejemplo, estarían algunos temas que aparecen en el libro de Donato: la tensión entre tradición y modernidad, el conflicto de culturas, la distancia entre campo y ciudad, por ejemplo, el viaje a Europa como la última etapa de una dolorosa iniciación. Después de este libro, para ir un poco más rápido, el libro de Donato de 1997, que es El poder de la tempestad, que es la segunda parte de lo que quiero marcar, de los 3 momentos que me parece importante, esa tensión entre historia y narrativa, muy importante en la medida que retoma una temática bastante importante en la narrativa africana, que es el tema de la dictadura. Hay que ver un poco el contexto. En la medida en que sabemos lo que se ha interesado por la literatura de lengua francesa. Hay un clásico, por lo menos uno, y luego hay otro también que completa eso. Hay un clásico que es La vie et demie del escritor Solina Boutancy, que abre realmente con cierta novedad lo que podríamos llamar la novela de la dictadura en África negra de lengua francesa. Eso en el 79. Y en 82 tenemos el libro de Henri López, que es le pleurer rire, que está traducido en castellano, Reír y llorar, que juega un papel también importante en completar esa novela de la dictadura en África. Pero, y será completado en 1998 por el libro de Amadou Kourouma, que es En attendant le vote des bêtes sauvages, esperando el voto de las bestias salvajes. Pero, ¿qué es importante aquí? En la conexión entre, por ejemplo, el libro de Donato y el contexto en que se crean otras novelas sobre la dictadura. Yo pienso que, por una parte, tenemos que con ello, tanto en Donato como otros escritores, podemos llamar que hay una especie de conciliación, por una parte, entre la historia nacional y la historia continental. Y en el caso de Donato, por ejemplo, después de la primera novela, podemos hablar de una vuelta esperanzada al hogar postcolonial y que culmina en una inminente huida, que es, en este caso, una novela de la crisis y de la autonomía y soberanía del sujeto, pero también una novela de compromiso y de responsabilidad ética, pero también de, como toda la responsabilidad, implica también cierta culpabilidad frente a la necesidad de pensar y de transcribir la tragedia en que está inmersa Guinea Ecuatorial. Entonces, el acto de autonomía y responsabilidad del sujeto empieza con la crónica del Estado postcolonial y su representación de su máximo exponente, en este caso, que es el dictador. Tanto en Donato como esos escritores que he citado, vemos que el dictador en muchos casos aparece como un caníbal trágico y representa realmente una metonimia de la violencia trágica del Estado postcolonial. Pero también es el punto de partida y de llegada del círculo vicioso de la violencia y tragedia postcolonial. Entonces, es la personificación de la violencia desmedida y omnipresente de un Estado-nación en formación. Hay muchas características que se podría tocar, pero en 20 minutos sería difícil hablar de todo eso. Pero sí me gustaría destacar
algo que es importante que diferencia esa novela de Donato, por ejemplo, con la novela de Sonia Boutonsi o la L'Empire de Pez. Si en Sonia Boutonsi, donde prima lo absurdo, lo grotesco, lo que llaman la tropicalité, las tropicalidades, o en L'Empire de Pez, que es como una especie de crónica, memoria, mezclado con un diario íntimo, en Donato vemos muy bien como una especie de crónica donde el personaje fundamental, que es el dictador, no aparece como protagonista. Que no es el caso, por ejemplo, de López y Soledad Boutonsi, donde sí, el dictador es omnipresente, omnipotente y es el protagonista realmente de la novela. Aquí, sin embargo, sutilmente hay una característica que realmente Donato logra darnos, es la capacidad sutil y la fuerza que tiene para evocar la ubicuidad del dictador, es decir, que la omnipresencia del dictador que aparece como un fantasma casi sin ser nombrado. Sin embargo, se nota que todo el entorno, tanto físico como material, está tocado por la gracia perversa del dictador. Casi siempre aparecen las emociones están controladas, los sentimientos, y realmente el dictador de una forma u otra está presente. Además, como ha metido el país una especie de una tragedia, el escritor retoma esa tragedia como crónica y como archivo, donde realmente el papel de la memoria y el recuerdo es importante. Por eso me gusta tanto esa frase tan importante, tan presente en el libro, que es: en el recuerdo se cimenta la existencia de los hombres. Recuerda siempre conmigo. La novela realmente juega ese papel importante. Para terminar, en la última parte sí me gustaría destacar dos cosas que se diferencian. Por una parte tenemos una especie de tendencia dominante en la narrativa y de la forma general, que es, yo podría llamar rápidamente, que es el neorrealismo, que podemos después discutir, es decir, que un realismo crítico o una fuerte textura testimonial, donde realmente aparecen muchas veces una crónica de vivencias, escenas de vida cotidiana con personajes ocupados que muchas veces son como tipos. Pero sí, es un realismo también que recoge en muchos casos lo que son la amargura de la sociedad postcolonial frente realmente toda la vivencia estructural en que están inmersos. Hay un ejemplo de escritor que puede ser paradigmático, de Maximiliano Ngoko, allá, y por ejemplo en Ambula, que puede ser un buen exponente de lo que eso puede llamar ese liberalismo. Sin embargo, frente a esa tendencia, que es, yo diría, predominante, si vemos muy bien muchos de los actuales autores de Guinea Ecuatorial, yo creo que es muy importante la novedad literaria que aporta el libro de César Bach, que es El portador de Marlo, que sería el último ejemplo que yo voy a dar. Es un libro realmente que se opone a esa tendencia neorrealista o incluso costumbrista. El escritor Waberi de Djibouti, que es un joven escritor africano muy importante de lengua francesa, tiene una definición bastante importante de esa generación de escritores que no han vivido la colonización. Les llama los hijos de la poscolonia. ¿Qué entiende por hijos de la poscolonia? Él dice: los hijos de la poscolonia son, a nuestro entender, los primeros a usar sin complejo el doble pasaporte, a jugar sobre 2 o 3 o 4 escenarios, a considerarse africanos y a querer al mismo tiempo trascender esa pertenencia. Para subrayar un poquito más la cosa, se podría decir que antes el escritor se definía primero como negro y hoy se tiene primero como escritor y accesoriamente negro. Yo creo que el libro de César Donato, Una canción negra sin color, realmente es un buen ejemplo de escritura de esos hijos de la poscolonial. En la medida en que es resultante de una imposibilidad de nombrar lo real, que amplifica la opción de contar poéticamente lo vivido desde una dislocación identitaria asumida. El libro, a mi modo de ver, abre otra perspectiva en la tensión, en la enunciación colectiva y en su relación con la conciencia individual, porque aparentemente quizás no veamos explícitamente esa presencia de la colectividad en el libro, pero sí, leemos atentamente. Yo creo que es unos libros que realmente expresan con mayor tensión esa dicotomía, por una parte, la comunidad y el individuo.
y a mi modo de ver realmente refleja lo que son las contradicciones y las paradojas que atraviesa actualmente lo que es la sociedad colombiana. En términos muy sencillos, yo creo que en un momento del libro realmente es una indagación, podemos decir, de un mundo de entrañas, de una vergüenza crucificada en las ciudades imaginables. Como ya me van a contar la palabra, quería comentar un poco más del libro de César, pero sí quería, para terminar solamente, a partir de esos tres ejemplos, quiero sacar un par de conclusiones. Primero, después de 25 años después, porque este año se cumple 25 años de la antología de Donato, yo creo que es muy importante decir que es indudable que existe una literatura de Guinea Ecuatorial, que esa posibilidad creada por la antología ha dado sus frutos, eso ya por una parte es innegable. Pero también yo creo que tenemos que hacer un trabajo de autocrítica, decir que por una parte muchos autores han recogido la antología de Donato, muchos de ellos han sido como, bueno, no solo porque la antología en sí también hay que reconocer, muchos textos desde el punto estético son bastante modestos, pero también hemos tenido muchos escritores que realmente son esporádicos. Muchos escritores son esporádicos. Yo creo que es loable el trabajo que hace cuanto más Ávila Laurel, porque es uno de los más productivos que existe realmente en Guinea Ecuatorial y en las condiciones en que trabaja. Y otro tema polémico que nos gustaría discutir, yo creo que las novelas que tenemos, aunque tengamos una literatura realmente nacional que sea existente, las novelas que tenemos, algunas son clásicas, por ejemplo, como Las Tinieblas y alguna más. ¿Hasta qué punto puede constituir o no lo que podemos llamar una narrativa nacional? Pocas novelas son importantes o no para construir una narrativa. Es importante, un par de novelas son suficientes. Una pregunta. Y la cuarta, que me gustaría, yo creo que al leer lo que tenemos hasta ahora, es solamente una observación. Yo creo que sería deseable más sinergia entre la literatura de Guinea Ecuatorial y otras literaturas africanas, por ejemplo, la lengua francesa y la lengua inglesa. Yo creo que también, por último, la quinta sería el papel de la crítica podría ser mucho más audaz, mucho más interesante, no solo dedicarnos a lo que es el análisis del texto, pero también volver la función primera de la crítica, que es la evaluación literaria. La literatura es un bien inmaterial de ¿no? Según último parte. La literatura es un bien inmaterial que enriquece y sostiene el capital simbólico e imaginario de una comunidad. En su función de fabulación, la literatura anticipa e inventa un pueblo que falta, es decir, una posibilidad de vida. Desde este punto de vista, la literatura guinea ecuatorial, cuya existencia es indubitable, nutre sin duda alguna una travesía utópica de una historia en devenir, cuya intención desde la invención política es conquistar y legitimar incluso inéditas posibilidades políticas, económicas y culturales del país. Por ello, Donato, que ha insistido en las prioridades estéticas del papel del escritor y de la escritura en la configuración de la identidad de un pueblo, es decir, de la literatura, habla mucho de acción, de toma de conciencia del entorno político, de las dificultades. Cito sus palabras: la palabra es acción, nos permite motivar, avanzar, transformar. Es decir, posee la literatura en sí un poder de imaginación capaz de aunar posibilidades de creatividad colectiva y desarrollo económico, por lo tanto, de emancipación del sujeto, último y sagrado objeto de las escrituras postcoloniales para una historia por venir y en devenir. Gracias. Muchas gracias, profesor Miampica. Nuestra segunda presentación va a cargo de Dosinda García Albite, de Denison University, y el título es Paisajes del exilio en la obra de Balboa Boneque, tiempo, memoria y construcción de una identidad guineo-ecuatoriana. Muchas gracias, y yo también quiero dar un montón de gracias a la organización, especialmente por haber traído a los escritores de Guinea Ecuatorial, de dentro de Guinea Ecuatorial, de fuera de Guinea Ecuatorial, y todos aquellos que tienen el espíritu de Guinea Ecuatorial. Y como crítica me siento en el cielo. Entonces, voy a leer para respetar los 20 minutos y estoy muy contenta también de su ensayo porque creo que tenemos puntos en conexión.
Como indica el crítico y autor Paul Tillambes de Lessa, entre los temas literarios tratados por escritores africanos, el del exilio es uno de los más destacados. Como un proceso material, el exilio requiere un movimiento transnacional de un Estado-nación a otro, como consecuencia de presiones y persecuciones políticas, económicas, religiosas, culturales, sociales e incluso sexuales. Este cambio se caracteriza por los sentimientos de dolor y pérdida que se manifiestan a raíz de las experiencias de alienación cultural, de opresión política e incluso de los conflictos derivados de una posible afiliación cosmopolita. En el caso de Guinea Ecuatorial, la experiencia del exilio tiene una larga tradición y ha afectado a este país y sus conciudadanos en múltiples áreas. En el ámbito literario se han visto las consecuencias del exilio a tres niveles. Primero, por el exilio de los escritores mismos. Segundo, por la selección del exilio como un tema literario. Y tercero, viendo el exilio como una experiencia que unifica gran parte del corpus literario nacional. Por ejemplo, las novelas de Joaquín Mbomío Bachén, Huellas bajo la tierra y El párroco de Yenifán, y la de Donato Ndongo, Los poderes de la tempestad, se enfocan directamente en los procesos de diáspora provocados por la dictadura macista. Por su lado, el ensayo La condición humana de Eugenio Nkongondó y múltiples poemas de Ciriaco Boquesa, Zamora Loboc, Anacleto Olomi Bui, Cristino Bueriberi Boquesa y tantos otros examinan asimismo la dramática experiencia de la separación física, social y cultural del sujeto alejado de su patria. De entre todos ellos, la obra de Juan Balboa Boneque se destaca porque ha explorado casi obsesivamente el papel que el exilio y la dispersión y fragmentación social y personal producen en la configuración de la nación africana recientemente independizada. Como indica en Barengom, Juan Balboa Boneque es uno de los escritores guineoecuatorianos más prolíficos que produce obras narrativas, ensayos y poesía, género este último con el que dice encontrarse más realizado. Durante la dictadura de Macías, Boneque buscó refugio en España, en la isla de Mallorca, pero volvió a Guinea tras el golpe de estado de Teodoro Obiang Nguema. Allí vivió hasta 1994 en Malabo, donde ocupó durante una breve temporada 2 carteras ministeriales. Obras suyas como Oboriba, El exiliado de 1982, El reencuentro, El retorno del exiliado del 85 y Sueños de mi selva del 87 presentan el exilio como una condición existencial y epistemológica, mostrando los contextos materiales y metafóricos en los que se desarrolla. La visión que predomina es una en la que el exilio es una soledad debilitante, una sequía, un estado de ser y estar discontinuo. En este sentido, su obra refleja la experiencia y sentimiento de toda una generación de guineoecuatorianos, a los que denominó, y es un término debatido, la generación perdida, que vivieron lo que Donato Ndongo clasificó los años del silencio y Ciriaco Boquesa llamó la época del mutis, de modo que, y cito de Boneque, las únicas manifestaciones literarias de Guinea Ecuatorial durante aquel periodo, la década del 69 al 79, se produjeron en el exilio. Pero además del tratamiento intenso y casi exclusivo que Boneque hace del tema del exilio, que como se ha indicado ya es común a otros autores, sus obras presentan concentraciones temáticas que son fundamentales en la definición de casi todas las naciones estado-africanas en el periodo post-independentista y que en el caso de Guinea Ecuatorial siguen todavía altamente vigentes en el presente. La validez de estas propuestas viene derivadas de 3 movimientos conceptuales que se van a analizar aquí. Primero, muchos de los escritores que fueron al exilio no han podido regresar permanentemente a Guinea y por lo tanto la elaboración que hacen de ser guineano se halla fuertemente teñida por la experiencia exílica, sea de un modo consciente o inconsciente. Segundo, el proyecto de nación africana independiente fue frustrado por Macías de Cuajo y continúa secuestrado por el gobierno de Obiang, haciendo que el enguemismo haya retrasado y hasta suprimido el desarrollo nacional esperado por todos sus ciudadanos. Y tercero, la condición exílica ha acentuado el proceso de compromiso social que la mayoría de los artistas establecen con su país a través de su arte. La reflexión sobre la devastadora dislocación personal y psicológica que afecta la acción política del exiliado hasta que parece imposible transformar la situación opresora de su país
se muestra una multitud de poemas de Balboa Boneque. Composiciones como Quiero regresar a mi hogar, Volveré, Deseo de libertad, Nostalgia rebolana, Frustración y esperanza, Paloma ecuatoguineana, Paloma extraviada y otras voces en el exilio muestran una visión exílica desesperada y esperanzada a la vez. El tema de lo que Mbarengo llama la orfandad de la tierra se caracteriza por una evocación ensoñadora de Guinea Ecuatorial que ahora se vive como un lugar prohibido y remoto. La mayoría de estos poemas idealizan la geografía guineana, evocando sus playas, ríos, campos, su vegetación específica y el clima. Todos ellos aspectos reconocidos por los guineanos desplazados con los que pueden identificarse inmediatamente. Por ejemplo, en el poema Nostalgia, los versos que dicen, y cito, Playa de Boloco, playa de negritud, desde mi exilio añoro tu calor, tu fragante aroma quiero percibir, y a la calidez de tu regazo deseo retornar, son ejemplares del tipo de expresión nostálgica que se refiere a un paisaje campestre, pastoral, idílico, que puede considerarse el paraíso abandonado al que hay que regresar. En este sentido también, y conectando con la alusión del verso anterior a la negritud, es en muchas de estas creaciones exílicas de los primeros años donde se encuentra, tanto en la obra de Boneque como de otros escritores guineoecuatorianos, un proceso de recuperación de lo que en 1958 Kwame Nkrumah denominó la personalidad africana. Mientras que el exilio físico es extremadamente doloroso, el exilio espiritual parece ser aún más destrozador, exigiendo el retorno del sujeto a sus orígenes para purificar su alma. El uso de imágenes y escenas africanas surgen con frecuencia en contraposición a las impuestas por las dictaduras o a las heredadas de la colonización. Las referencias a los lugares de culto ancestrales, a la jungla y la sabana y a los rituales africanos parecen aspirar a reflejar el modo emocional y espiritual indígenas africanos. La experiencia del exilio, que presenta la mediación entre dos culturas y dos espacios, reivindica con pasión, en este caso, ese mundo originario africano, precisamente por el sentimiento de alienación que se ha acentuado por su pérdida. Paralelo al proceso de dignificación y resignificación que lo africano tiene para el sujeto exiliado, se encuentra un campo temático amplio que podría denominarse obsesión con la integridad cultural, tanto a nivel político como literario, y que en otras literaturas africanas ha sido calificado de nacionalismo cultural. El propósito de estas creaciones artísticas es retornar a una historia en la que se ve una agencia histórica positiva del sujeto africano, o en su carencia, en la que se contraponen los contextos físicos y psíquicos que motivaron el exilio y que se buscan superar. Es en este contexto en el que podría inscribirse la mayoría de la obra de Boneque. Poemas como Vencedores y vencidos, El regreso, Largo camino, Alegría en mi alma, Final de un exilio, Mi gran sueño, 3 de agosto de 1979, Renacimiento, Malabo y En busca de luz y cordura muestran este acercamiento a una construcción nacional. Así, el poema Vencedores y vencidos, cito, habla de un clip-clop, goteo agónico, sangría lenta, década de angustia y dolor, expatriación, silencio de muerte, silencio, silencio y oscuridad, revelando el proceso de aniquilación que el régimen de Macías trajo. La destrucción y la impotencia fueron resultados crueles e inesperados de la primera presidencia democráticamente elegida en el país. Reflejando la desesperación, la poesía lírica celebratoria del nacimiento de una nueva época, cantando el triunfo de la independencia, se transforma ahora rápidamente en duras descripciones de la agonía sentida por haber perdido el camino. Las expresiones elegíacas del mismo poema, Vencedores y vencidos, que dicen: «Oh corazones doloridos, ¿dónde sepultar vuestra congoja ante tanta ruindad, en una década acumulada, ante tanto exterminio y muerte fratricida? Dime, mujer, contéstame, madre, ¿quién ganó y quién perdió?». Estos versos se convierten en expresiones duras de la sorpresa y acritud generadas por la dictadura, que
convirtió a la nueva nación, en palabras de Mumia Bachen, en una gran jaula. En este sentido, la experiencia del exilio guineo-ecuatoriano es comparable a otras similares en el continente africano, que representan cómo los procesos de independencia postcolonial fueron extraviados por sus dirigentes. La literatura del exilio de Guinea Ecuatorial se sitúa pareja, en mi opinión, a obras como The Beautiful Ones Are Not Born Yet, de Ayi Kwei Arma, de Ghana, A Man of the People, de Chinua Achebe, que profetiza la guerra civil nigeriana, o Congi's Harvest, de Wole Soyinka, que satiriza la figura del moderno dictador. El exilio es, en los poemas de Balboa Boneke, el resultado sorprendente de, en sus propias palabras, el mundo de la gran esperanza y de la gran ilusión, el de la autodeterminación. Pero por la represión y los crímenes de Macías, esa esperanza y esa ilusión fueron tronchadas. Y lo que es peor, el fin de esta dictadura que destrozó la vida de un tercio de la población del país, incluyendo 120.000 exiliados según las estimaciones del historiador Max Lini-Bergumaz, no trajo un cambio de ruta nacional. A pesar de las esperanzas renacidas que se exaltan en el poema 3 de agosto de 1979, que dice, cito otra vez, al conjuro del 3 de agosto, que fue el 11º año de tortura e iniquidad, surgió de pronto un destello que brotó de las nieblas y fue el principio de otro despertar y raíz de renovada ilusión. A pesar de eso, la dominación enguemista sin sentido continuó. La situación negativa de los años 80-90 se convirtió para Boneke, cito, en la década de la gran frustración, porque como él explica en Barengom, todos mirábamos el futuro con esperanza, pero ahora, bajo el actual régimen, dudamos que haya futuro, pues los signos represivos del poder fáctico son sus elementos negativos. La gran corrupción, el nepotismo a ultranza, el endiosamiento del líder en poder y demás vicios. Sobre todo, la represión en ocasiones cruenta hacen de esa década o han hecho de ella la del vacío y de la frustración. Efectivamente, aunque muchos de los profesionales e intelectuales que se hallaban exiliados regresaron a Guinea tras el llamado golpe de libertad con el propósito de participar en el proceso de reconstrucción y reconciliación nacionales, la mayoría de ellos tuvo que volver a salir para salvar sus vidas. Tal como recoge Lini-Bergumaz, el líder de la oposición en el momento de triunfo de Obiang, Eya Ncham, ya había previsto que, y cito otra vez, sin una oposición cívica representativa, Obiang Nguema se convertiría en otro Macías Nguema. Como consecuencia, la visión exílica que domina en la obra de Boneke es una de desesperación, en la que prevalece el nihilismo. La desilusión se radicaliza por el modo en que la realidad política y social contrasta con las promesas abortadas de la post-independencia. Y al final, parece que lo único que queda al artista africano en el exilio es, como afirma el poema Déjame soñar, hermano, lo único que le queda es soñar con que la justicia y la paz, la libertad y la razón se hagan algún día realidad. Por ello, y sin disminuir la carga de violencia, incertidumbre, provisionalidad, pérdida de referentes y fractura personal y política acarreados por el exilio, los poemas de Boneke analizan también los distintos guiones identitarios que unen la experiencia de la voz poética a la de otros compatriotas que interpelan a sí mismo la comunidad con la que se identifican, sea guineana o africana, desde diferentes posiciones sociales, políticas y geográficas. Así, la patria que se experimenta como hogar perdido al que se ha abandonado de forma abrupta y no deseada se convierte también en un sustrato de procesos de identificación para aquellos que buscan una redistribución del poder en sus sociedades de origen. Como explica Mfalele, el escritor sudafricano que vivió exiliado por más de 25 años, a pesar de que en el exilio el centro de la persona artista se siente herido, dañado, vulnerable, y la luz que debe ofrecer a sus conciudadanos se vuelve tenue y difícil de alimentar, en último término, el escritor africano tiene que confrontar la condición mental exílica y resolverla, contribuyendo con su creación artística a la mejora de su sociedad. Releyendo el pasado para reconciliarlo con el presente y un posible futuro, Boneke busca memorias culturales que tienen impacto nacional y continental.
De este modo, algunos de sus poemas se han convertido, como el crítico Ahmad Ayyad comenta sobre todos los textos del tercer mundo, en una alegoría nacional. Presentados como obras creativas, los poemas no solamente tienen un valor terapéutico o catártico, sino que también, y de modo más importante en mi opinión, se convierten en una fuerza subversiva por el diálogo que establecen entre el texto y el contexto. Así, el escritor se convierte en un crítico social que, superando la vulnerabilidad y sufrimiento del exilio, utiliza su proceso creativo como una herramienta de transformación social. Respondiendo a esta visión, el poema ¿Me preguntáis si soy poeta? Cuestiona con una pregunta retórica el papel del escritor como intérprete de su cultura. El hablante se identifica como representante de Guinea Ecuatorial y el vosotros imaginario a quien se dirige el poema se refiere a la nación de guineanos, con quienes establece un diálogo sobre la revisión del pasado y la construcción del presente y del futuro. Otros poemas que avanzan una visión comunitaria de este tipo son Unidad Bantú y Mi Gran Sueño, en los que invoca no solo a los guineo-ecuatorianos, sino también a todos los africanos, en un movimiento de impulso panafricanista. Esa es mi opinión. Y cito: ayer tuve un sueño, y con mi sueño y aspiraciones yo grito al viento mi fe. Yo creo en la eternidad inexplicable y en el valor de la palabra, y en el silencio de la razón. Yo creo en la unidad de África y su alma. Yo creo en ti, África. Efectivamente, y como se ha comentado antes, la experiencia exílica para Boneke ha significado un proceso de autodescubrimiento y de evolución continua, de modo que, y cito de una entrevista con él dice: me he descubierto a mí mismo como boobé, bubi, como guineano y como africano, todo ello con una proyección universal. Este movimiento social que va de lo local a lo global africano coincide de hecho con lo que Dubois, el pensador afroamericano, identificó como el proceso de superar la doble conciencia de los africanos en la diáspora, que requiere y exige la autodignificación y el reconocimiento público de los valores africanos. Y en esta transformación de lo local a lo global, la unión con otros pueblos bantús, grupos con los que casi todos los guineo-ecuatorianos se identifican, se convierte en un paso intermedio y se afirma en el poema Unidad Bantú. De este modo, aunque el historiador George Cusack afirma que la unidad bantú es un mito impuesto por los colonizadores españoles y que ha sido extendido y manipulado por la familia Nguema, yo quiero proponer que el proceso de construir un imaginario y una identidad comunes a través de la afiliación bantú muestra un proceso de valorar y construir una identidad nacional guineana que puede establecer un diálogo también entre los guineanos del exilio y los que viven en el país. Al mismo tiempo, las conexiones entre los bantús promueven una visión panafricanista al ofrecer leyendas, historias orales y literatura que unen a los guineanos con otros africanos. Y ahora, apuntando hacia una conclusión, como se ha observado, la experiencia del exilio en Guinea Ecuatorial se conceptualiza con una carga histórica fortísima, asociando el proceso puntualmente al caso concreto de los regímenes autoritarios endemistas. Muy específicamente, alude a la realidad que exige el uso de visas y pasaportes, porque hay fronteras físicas y políticas que limitan y condicionan el ciudadano guineano, al mismo tiempo que le desgarra de su país en la época fundamental de la independencia nacional. En este sentido, el exilio constituye la expulsión del individuo de su historia, colocando a los exiliados, en palabras de María Zambrano, al borde de la historia. Y es precisamente la primacía y la experiencia fundamental de este destierro los que dan a esta expulsión simbólica y material un impulso político y social trascendentalmente africanos. En este punto es necesario recordar, como indica la especialista Sofía McLennan, que a finales de los años 90, en un contexto de estudios literarios norteamericano-occidentales, el concepto de exilio se hizo popular y tomó un giro positivo, muy similar al del término diáspora, siendo considerado un medio o método de liberación de lo que se considera el estado represivo de la identidad nacional. Bajo la influencia de filosofías de pensamiento postestructuralistas y postcoloniales,
Se considera que el sujeto diaspórico o exílico vive una experiencia transnacional que puede ser liberadora, multicultural y creativa. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, de Guinea Ecuatorial, a más de 40 años vista de la independencia y considerando que buena parte de los intelectuales que representan la nación guineana han vivido en el exilio contra su deseo, es necesario llamar nuestra atención a tal experiencia traumática que todavía no parece tener fin próximo, al mismo tiempo que debemos recuperar su dimensión política en la formación de una memoria colectiva de Guinea Ecuatorial, prestando atención a cómo las interpretaciones de los exiliados se justaponen y se suplementan con las de los intelectuales que han podido regresar y con las de aquellos que viven allí dentro de las fronteras de Guinea Ecuatorial. Gracias. Muchas gracias. Nuestro tercer ponente es Tenesoya Vidina Martín de la Nuez, que viene de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Y el título de su presentación va a ser La memoria negra de los retornados, Guinea Ecuatorial en la narrativa española actual. Yo voy a leer, pero estoy un poco nerviosa, hasta que espero no salirme mucho del guión. Antes de comenzar, quisiera mostrar mi agradecimiento a la doctora Benita San Pedro por su invitación a participar en este congreso, pero muy especialmente por su incansable predisposición a orientarme y andadura por la literatura guineo-ecuatoriana. A Naira Pérez por compartir conmigo el tema de su tesis y sobre todo su amor por Guinea. Asimismo, tampoco puedo olvidar las palabras de apoyo que Marengo me escribió en sus diálogos con Guinea, en las que me animaba a llevar la antorcha de la investigación lo más lejos posible. Dijo T.S. Eliot que los poetas inmaduros imitan y los maduros roban. Es gracias a esta apropiación como los libros mantienen ese eterno diálogo intertextual que conforma la literatura. Pero si se trata de robar palabras, mejor será que éstas sean valiosas. La narrativa que es objeto de nuestra ponencia admira a África por el valor de su palabra dicha. Nos proponemos tratar la narrativa de los retornados, esos textos de la literatura española actual cuya acción se desarrolla en la antigua colonia de Guinea Ecuatorial. Comenzaremos haciendo un esbozo teórico que establezca los componentes textuales más relevantes de esta narrativa en oposición al discurso africanista y en relación con la narrativa guineo-ecuatoriana postcolonial. En la segunda parte nos centraremos en un breve análisis de La Casa sin Palabras, novela escrita en 2008 por Ángel García Galiano, hijo del retornado. Esta obra no es una crónica de la realidad, sino una creación ficcional nacida de una etapa previa de documentación y muy especialmente de un sentir íntimo que de alguna manera ata lazos emocionales entre Guinea Ecuatorial y España. Antes de adentrarnos en el texto que nos ocupa, es preciso aclarar qué entendemos por literatura de retornado. Bajo esa etiqueta generalizadora y limitada, como lo son todas, reunimos un conjunto de obras narrativas que, a pesar de manifestar diferentes grados de compromiso o calidad literaria, comparten tanto su condición de narración a partir de la memoria como un sentimiento de desarraigo asociado a una infancia ligada al imaginario de Guinea Ecuatorial. Creemos que este corpus merece ser estudiado por diversos motivos, entre los que queremos destacar tres fundamentales. En primer lugar, porque posee una serie de características comunes con la literatura guineo-ecuatoriana postcolonial, que al ser nuestro objeto de estudio no nos puede pasar por alto. En segundo, porque se aleja intencionadamente del discurso africanista. Y finalmente, porque son la prueba de que la literatura puede ser el espacio en el que se unan dos tradiciones culturales igualmente válidas, la negroafricana y la europea. Al referirnos a las semejanzas entre la literatura guineo-ecuatoriana postcolonial y la narrativa que nos ocupa, no intentaremos equiparar la situación vivida por los escritores de Guinea Ecuatorial a la experimentada por los autores españoles retornados. Hacerlo, además de ser atrevido, está fuera de nuestra competencia. Nos limitaremos a comparar las características de dos producciones literarias, fruto ambas de un mismo contexto, asimilado de muy distinta manera. En Barengón ha destacado la doble herencia cultural de la literatura de Guinea Ecuatorial en lengua española. Estableciendo un paralelo inverso, la literatura de los retornados es una literatura hispánica de herencia negroafricana, bantú, y por tanto podría considerarse otra enunciación postcolonial más, pues se nutre de una situación de mayor o menor desarraigo que la hace encajar muy bien
en ese tercer espacio que propone Omnibaba y que funciona como un lugar de intersección cultural en clara oposición a las tan peligrosas divisiones binarias fundadas en visiones coloniales. La necesidad de los autores guineoecuatorianos de reconstruir su pasado a partir de su obra es semejante a la que impulsa a los españoles a recrear su historia familiar ligada a la realidad colonial. No podemos olvidar que algunos retornados, y recalco algunos, pasaron también por un proceso de desterritorialización física y social. Su emigración les llevó a ser, una vez de vuelta a España, doblemente inmigrados, doblemente ajenos. Asimismo, el doble exilio al que se ven sometidos los escritores de Guinea al ser rechazados por la estructura cultural de España se da también, salvando las obvias diferencias, en los escritores retornados, pues sus obras se ven relegadas dentro del mercado editorial español, ajeno a cualquier problemática que tenga que ver con África, pues como afirmaba Justo Bolequia, España ha intentado borrar de su memoria su presencia en África. Es precisamente a través de sus obras como algunos autores españoles, cuyo legado cultural pasa inevitablemente por el espacio guineano, tratan de colocar a África en el panorama literario español en un intento por romper con esa política del silencio que conlleva la carencia de un ámbito teórico que identifique los componentes esenciales de esta narrativa. El rasgo más novedoso de este corpus literario español reside en que su tratamiento de la empresa colonial está focalizado desde una mirada crítica, desde una posición que aspira, gracias al poder del lenguaje literario, a comprender parte de una etapa convulsa y dolorosa, distanciándose del discurso africanista. Se trata de una escritura que intenta asimilar una situación que en muchos casos traspasó la barrera de la peripecia vital para llegar a convertirse en una verdadera ruptura interior. No hace falta decir que estos textos llevan a cabo una aproximación externa a África a través de la mirada europea, lo cual nos hace movernos en un terreno espinoso por ser caldo de cultivo de miradas nostálgicas que evidencian, y utilizaría aquí las acertadas palabras de la doctora San Pedro, una mentalidad colonial no corregida. Pero en nosotros, como filólogos, está la labor de separar el grano de la paja y valorar las obras que, aunque escasas, sí evidencian un alejamiento intencionado de los enquistados tópicos que ubican a África en un espacio de la diferencia. Mirada europea sí, pero mirada que se conforma a partir de un pasado ligado íntimamente a la realidad africana y que en consecuencia genera una verdadera escritura de la memoria. Aquí podemos elaborar una breve tipología que establezca las diferencias más importantes entre el africanismo literario como instrumento del discurso colonial y el empleo de África como materia narrativa por parte de esa escritura de la memoria. De un lado tendríamos el discurso africanista español, creado a partir de una estrategia de apropiación y redefinición de la realidad africana con el objetivo de justificar el proyecto colonial. Un elemento clave de este discurso es la visión reduccionista del individuo africano, que es definido por oposición como el otro, sin cultura, sin identidad, exótico, primitivo e infantilizado. Estos textos, ante el desconocimiento, inventan un imaginario ficticio de la otredad a través de la utilización recurrente de constantes descriptivas asociadas a la aventura y a lo desconocido. La tradición oral se toma como un elemento folclórico más que, al no alcanzar categoría de literario, no puede influir en los textos europeos. Asimismo, un elemento pragmático cobra importancia en la configuración del discurso africanista, que desde su génesis persigue resultar comprensible para la cosmovisión occidental. Todas estas características conforman una visión eurocéntrica de África que la mantiene en un perpetuo lado oscuro de la realidad. Si sumamos todos estos componentes, se obtiene una estructura textual negativa en la que el barniz estético oculta una potente arma política. Lamentablemente, este discurso no se cierra con la desaparición de la colonia, pues todos conocemos obras actuales que se sirven de África como tema literario y continúan recurriendo a ese arsenal colonial. Frente a esto, se pueden distinguir las características definitorias de la narrativa de los retornados. Su germen está en el deseo de comprender el pasado y de recuperar la memoria histórica, por lo que no intentan llevar a cabo una definición externa del hombre africano, pues este aparece como un ser completo y complejo, portador de una cultura a través de la cual se autodefine. El espacio de estas novelas pretende transmitir un espacio africano real, en el que la propia naturaleza se imponga, desprendiéndose de tópicos exóticos vacíos de contenido. Las diferentes tradiciones orales guineanas se entretejen en la narración de diversas maneras, en un proceso de africanización del texto español. Se configura así un texto universal, sin un lector ideal concreto, alejado de posturas nostálgicas y que en un retroecano textual rechaza la empresa colonial, situando la narración dentro de ella. Se trata en suma de una estructura positiva que por primera vez cuestiona el discurso hegemónico español de la propia narrativa española. El
tercer punto de interés de estas obras, y literariamente su mayor acierto, está en su posición de nexo entre dos tradiciones culturales, de un lado la europea y de otro la negroafricana, lugar intermedio que de nuevo la acerca a los textos afroespañoles. Llegado a este punto, es de justicia reconocer que no todos los textos españoles de tema guineano logran insertar la tradición oral de una forma natural, y en ocasiones se esfuerzan para incluir determinados elementos culturales guineanos. Si bien son muchos los retos a los que se enfrenta la tradición oral de Guinea Ecuatorial en la posindependencia, nos interesa en este trabajo ver cómo se recrea ese discurso oral guineano a través de una lengua europea. El texto español se abre a las influencias de unas tradiciones orales de alguna manera heredadas y entra en una dinámica de africanización a través de una mimesis consciente. El procedimiento que utilizan los autores para entretejer este nuevo discurso desde la comprensión resulta variado y complejo, pues la simbiosis de las dos tradiciones se da a varios niveles del texto, desde préstamos léxicos hasta la inclusión de paratextos en lenguaje indígena. El texto español también puede intentar aprender la función simbólica del lenguaje poético africano. Y, en el mejor de los casos, esta africanización se puede dar en la configuración total de la novela, a través de una estructura circular y del manejo de un tiempo mítico. Finalizada esta propuesta teórica, pasamos ahora a la novela que nos ocupa. La Casa sin Palabras se centra en la vida de un joven matrimonio español que emigró a la colonia en el año 47 en busca de una nueva vida alejada de las miserias de la guerra. Juan y Erenia parten de un pueblo de La Mancha y llegan a una tierra desconocida en la que habrán de pasar casi 10 años de sus vidas. Primero entre las 4 casas de Valladolid y más tarde en la próspera ciudad de Bebellín. A lo largo de sus años, Erenia sufre la pérdida de su primera hija y, sumida en una espera estéril, se aísla de la también estéril vida social de la colonia. Su soledad y su deseo de conocer la llevan a acercarse a través de la amistad con su criada Alene a las tradiciones de los Fang, en los que muy pronto encuentra el calor de la familia. Al final de la novela, Erenia participa en un rito poético destinado a acabar con el embú que la seca por dentro. Es durante la ceremonia cuando finalmente se comprende, y en ese acto de entendimiento comienza a estar viva. Mediante la recuperación de su memoria, de sus raíces, Erenia logra ver lo real y abrir una puerta a lo sagrado. Este argumento, aparentemente sencillo, focalizado en una perspectiva femenina, está recorrido por una metáfora que sostiene toda la obra, la de una casa interior que la protagonista ha creado dentro de sí misma y que conforma un espacio imaginal y simbólico. Con brasero y desván, con muebles y con macetas que colgar en los balcones, la casa de Erenia está vacía de palabras con las que nombrar, conocer la realidad, y será su paso por la tierra de Guinea la que la llenará de palabras hasta entonces desconocidas, convirtiéndola, gracias a la imaginación, en un abad femenino. Esta novela maneja una verdadera prosa poética preñada de imágenes brillantes que no pueden menos que dejarnos perplejos. Las sensaciones de Erenia son magistralmente descritas en un zoom lírico que, por novedoso, se potencia semánticamente. La protagonista de La Casa sin Palabras no está angustiada, temerosa o impresionada, sino que siente, y cito, una madeja de alpaca en el estómago, acero derretido en las entrañas, agujas de hacer punto en los intestinos. Dijo John Steiner que no nos domina el pasado, sino las imágenes del pasado, y esta es, sin ninguna duda, una novela que se nutre del poder de la imagen. Pensando en aquellos que no han leído la novela, que supongo que serán unos cuantos, he tratado de hacer un pequeño esquema que facilite la visión global del texto. Como podemos ver, La Casa sin Palabras parte de una clásica estructura tripartita en la que el autor incita a denominar la exposición nudo y desenlace. La voz narradora en tercera persona se ve interrumpida por las cartas que desde la colonia escribe la protagonista a su hermana. A través de estas cartas, la novela adquiere un tono íntimo, de confesión, y gracias al sutil manejo de una voz narradora en tercera persona y en tiempo presente, llegamos a olvidar la figura del narrador, ya que toda la novela está escrita en forma epistolar, cuando en realidad, como pueden observar en el esquema, las cartas que aparecen suman un total de 8 y son, en su mayoría, muy breves. Este sutil fingimiento epistolar se logra mediante la división del resto de la narración por medio de encabezamientos con fecha, procedimiento que no solo consigue crear en el lector la sensación de continuar leyendo un texto en primera persona, sino que además funciona como prueba de verdad. El tiempo de la historia es mayor que el tiempo del relato. Así, la acción narrativa comienza en el año 47 y finaliza en el 56. Pero en este periodo de casi 10 años hay una selección del material que se centra, gracias a 2 elipsis temporales, en 3 momentos clave correspondientes a las 3 partes de la novela y distribuidos a lo largo de 22 meses. La adaptación de Erenia a su nueva realidad, la muerte de su hija y la conversión final a través del Hueti. Dentro de las dicotomías en las que se articula el texto, que se mueve en un continuo vaivén de elementos aparentemente opuestos,
destaca especialmente la que se da en la configuración espacial. A pesar de que la acción se sitúa en la colonia, hay una referencia constante a la tierra natal de la protagonista. El espacio exterior se manifiesta en el enfrentamiento comparativo entre un pueblo manchego de cuyo nombre parece no acordarse el narrador y el espacio de Guinea Ecuatorial, concretizado en Valladolid, el Ebellín y la selva. La novela, que termina con el viaje de vuelta a España, pues toda ella se configura sobre el esquema del regreso, se cierra con la misma frase que le sirvió de apertura. Mecúa en boca, menanga en boca, cuya traducción, cito, he abandonado mi morada y a mi morada he retornado, se nos facilita. Así, al concluir su lectura, es el mismo texto el que nos impele a volver al comienzo, creando una estructura circular que crea un nexo con el tiempo cíclico africano. Si la novela es el arte de narrar en el tiempo, La Casa sin Palabras configura el tiempo de la narración conjugando el tiempo lineal judeocristiano histórico, representado en el esquema por las líneas horizontales azules, con un tiempo cíclico mítico que remite a la concepción africana, la fecha que regresa al inicio. De esta forma, el viaje de la colonia a la colonia se convierte en un viaje iniciático, una conversión interior que aparta a la protagonista de sus raíces para regresar a ella, convertida en un sujeto híbrido, como el texto que narra su historia y por lo tanto enriquecido. Si hemos elegido esta novela como ejemplo ideal de la escritura de la memoria, es precisamente porque en ella se resuelve de manera magistral la mezcla de dos tradiciones culturales. Como podemos ver, la narración se inserta al comienzo de cada una de las tres partes, lo que en una primera lectura parece ser un poema tradicional de la literatura oral fan, un embed. A medida que nos adentramos en la narración, percibimos cómo en realidad estamos ante una recreación del propio autor de este tipo de textos orales tradicionales, pues el tema principal no es otro que el de la novela, pero narrado según las convenciones genéricas de un embed. Estructuralmente, este poema cumple varias funciones. Una de ellas es actuar como hilo conductor del texto, aportándole unidad. También crea una especie de mise en abîme, un relato encajado en el relato principal, un reflejo textual que convierte la materia narrativa en materia poética y por lo tanto en tema mítico, cuya resonancia va más allá del espacio y del tiempo. Si el tiempo, como dijera Paul Ricoeur, se hace tiempo humano en su configuración narrativa, también actúa como un corsé que ahoga las posibles fugas del texto. Gracias a la recreación de un falso embed, falso por su origen, la fábula escapa del tiempo narrativo, se libera de los límites de la prosa y adquiere tono y resonancias míticas, retomando el significado originario de la epopeya, esa que, según Borges, era necesaria para el alma humana. La Casa sin Palabras se convierte, por el poder de la palabra fan, en canto épico de una heroína sencilla. Lo literario regresa a sus orígenes y allí cobra fuerza. Es importante destacar que en esta mezcla de tradiciones no se produce una transgresión de la oralidad, pues no existe apropiación, traducción ni transformación de un texto guineano. Se trata de una creación original surgida a partir del empleo de hipotextos orales. El proceso de recepción coloca a la literatura tradicional de Guinea Ecuatorial en una posición de privilegio, en tanto que ésta se convierte en el primer eslabón de una cadena de tradición literaria. Las fuentes orales no son transgredidas ni subvertidas con el objetivo de destruir la identidad etnocultural de un pueblo, sino que se colocan por vez primera a la altura de un elemento cultural de primer orden, capaz de generar una tradición literaria más universal. La literatura española puede, a través de la superación de una mentalidad colonial, encontrar en la literatura guineana todo un caudal de temas y motivos equiparables por su naturaleza mítica y fundacional a la tan manoseada fuente griega. Concluyendo ya, podemos afirmar que el discurso poético de los retornados da voz a unos personajes que se mueven en un cronotopo concreto y real, el de la colonia, de ahí que, siguiendo los postulados de la verosimilitud, piensen y hablen desde el discurso colonial. Pero no podemos quedarnos en una lectura facilior de estos textos, pues esto nos llevaría inevitablemente a relegarlos al cajón de esa literatura nostálgica de un pasado colonial asociado al paraíso perdido. Nada más lejos de la realidad. Debemos ir más allá y ser capaces de ver cómo, a través de la utilización de un discurso colonial, única posibilidad de narrar desde la perspectiva de los colonos españoles, se posibilita un encuentro textual en el que el texto español se africaniza, incorporando de forma real al texto africano, no como elemento anecdótico a través de constantes descriptivas, sino por medio de un verdadero ejercicio de asimilación y valoración que pasa por la condena del discurso hegemónico español desde la misma narrativa española. Al igual que los primeros románticos alemanes se propusieron crear una nueva mitología más acorde con el hombre moderno, deberíamos plantearnos si no ha llegado el momento de eliminar las barreras que continúan separando, a modo de compartimentos estancos, dos tradiciones literarias diferentes, pero igualmente válidas.
¿No sería posible que de la unión de ambas surgiera una nueva literatura? Textos como La casa sin palabras nos demuestran que no podemos continuar por la vía decimonónica de un único paradigma literario, de una tradición monolítica sustentada en la hegemonía de los modelos occidentales clásicos. Los textos literarios se mueven en un continuo proceso de tradición y cambio renovador, y es gracias a este último como surgen obras que son el germen de algo mayor que ellas mismas. Para finalizar, no podemos dejar de citar las palabras de Donato Ndongo, cuando dijo que la cultura hispánica no estará completa hasta que se produzca la plena incorporación de Guinea Ecuatorial. Creemos que esta pequeña porción de la literatura española que integra temas, motivos y estructuras tomados de la realidad guineoecuatoriana contribuye tanto a la visibilidad de África en el mundo hispánico como fuera de este. La literatura española tiene el privilegio de compartir con Guinea Ecuatorial la principal herramienta de la creación literaria, la lengua. Si esta fue durante mucho tiempo utilizada como arma de poder, hoy debe funcionar como puente entre culturas, como vía de acceso a una olvidada, negada fuente de inspiración ficcional que enriquezca ese diálogo perpetuo entre los libros con el que comenzamos esta intervención. Gracias. Muchas gracias. Y finalmente nuestra última invitada es Silvia Bermúdez, que viene de la Universidad de California en Santa Bárbara. El título de su presentación va a ser Ser negro en el Madrid de los 80, de un africano por la Gran Vía, de Radio Futura, a El prisionero de la Gran Vía, de Francisco Zamora Loboc. He pasado antes unas fotocopias, o sea que por favor compártanlas con los que llegaron después. Estas reflexiones que hoy quiero compartir con vosotros salen a la luz de discusiones... No, yo tengo la voz fuerte. Voy a hablar más alto. Entonces, nacen a partir de unas reflexiones sobre el racismo. Porque si estamos hablando de la poscolonialidad, creo que es importantísimo discutir el racismo. Y específicamente a la luz del libro extraordinario de Paco, como Ser negro y no morir en Aravaca. En realidad yo iba a presentar sobre ese libro, estoy todavía trabajando más, pero si en los 90 uno muere por ser negro en Aravaca, creo que uno podría empezar a encontrar el insidioso racismo en los 80, y eso es un poco lo que estoy argumentando, ¿verdad? O sea, ¿dónde están los textos? ¿En qué momento el lenguaje empieza a sugerir, a articular un discurso racista? Y estos dos textos que estoy comparando hoy se publican los dos en 1984, y eso es uno autorizado desde La voz del sujeto africano, el otro Santiago Serón, el guapísimo de La ley del desierto, la ley del mar, y Paco también es guapísimo. El vocablo negro, en cuanto a categoría racial, utilizada para identificar a un hombre del África subsahariana, no se enuncia como tal en ninguno de los dos textos en los que hoy me enfoco. El primero, la canción de Radio Futura, Un africano por la Gran Vía, del álbum de 1984, La ley del desierto, la ley del mar, con letra y música de Santiago Serón, la música compartida con el hermano, y el poema, también publicado en 1984 por primera vez, ahora recogido, y es la fotocopia que os he dado en este texto de Paco, El prisionero de la Gran Vía, que se recoge en la fundacional Antología de la Literatura Guineana de Donato Ndongo, de la que todos hemos hablado. Sin embargo, como argumento en Rocking the Boat, The Rhythms of Immigration in Spanish Pop Music, 1984-2000, de próxima aparición en Támesis Book, y del que es parte del trabajo que aquí os presento, es en el Madrid de los tempranos 80, y desde la música, donde se pincelan, para este periodo histórico, las primeras articulaciones de una geografía racial que pasará a ser válida en la España que emerge como modelo de democracia después de la elección de un gobierno socialista en 1982. Sostengo que Un africano por la Gran Vía, en cuanto texto con valor historiográfico, documenta las incipientes formulaciones de este proceso de racialización. Pero aclaro que hablo de una geografía racial para este periodo histórico, pues categorías como negro, mulato, sambo o zambaigo
ya han sido comunes tanto en la España del Renacimiento y el Barroco como sobre todo en la América colonial de los siglos XVI y XVII. Es decir, el término negro, mulato, España no lo está utilizando recién ahora, y por eso quiero aclarar que cuando analizamos a Prisionero de la Gran Vía estamos hablando de un proceso de racialización que habla de este periodo histórico, ¿okay? Y para cualquier referencia sobre cómo se han utilizado estas categorías en el Renacimiento y el Barroco, os recomiendo el extraordinario artículo de Baltasar Framolinero, Ser mulato en España y América, discursos legales y otros discursos literarios, donde explica la utilización que se hace en ese periodo. Mi propósito aquí es llamar la atención a este momento neocolonial para considerar qué aportan las dos representaciones que se ofrecen del sujeto africano a la geografía racial que se articula hacia finales del 20 en España, y donde una, la de Radio Futura, recibe mayor difusión y se valida en el discurso sociocultural de España, mientras que la otra, la del propio sujeto africano, en el poema de Zamora Lobo, pasa casi desapercibida en el momento de su publicación. Interesa determinar el cómo y cuándo se empieza a formular en la España constitucional la cuestión de la representación de la raza y del prejuicio de color, según el cual el blanco pasa a ser el color de referencia y valorizado en primer término, mientras que el ser negro o negra pasa a codificarse en términos de amenaza y criminalización. Pues las consecuencias de estas formulaciones son, como ya sabemos, letales. Es decir, mueres, ¿verdad? En las peores instancias esto queda claro con la muerte, queda brutalmente claro con el asesinato de Lucrecia Pérez, la mujer dominicana llegada a España para trabajar como empleada doméstica y asesinada en Aravaca en noviembre de 1992 por ser negra. Es en relación a la materialidad de estos eventos, sus aniquiladoras consecuencias, que nos urge leer tanto El prisionero de la Gran Vía como el poderoso alegato antirracista de Paco, Cómo ser negro y no morir en Aravaca, dentro de la radical invitación que nos hace Benita San Pedro en el artículo que ya ha sido citado, Rethinking the Archive and the Colonial Library, Equatorial Guinea, para producir cómo entender el hispanismo, ¿verdad? Quiero insistir, y esto es un comentario personal, que creo, y le pido, Paco, que por favor reediten este libro, porque debería ser lectura obligatoria en todas las escuelas del territorio español, como un texto que hay que leer junto a César Aimé. Si hay un discurso contra el colonialismo, tu texto debería leerse como un discurso contra el racismo. Argumento precisamente que El prisionero de la Gran Vía reinscribe la agencialidad del sujeto africano al ejemplificar lo que Aimé Césaire en su discurso contra el colonialismo pone en evidencia con respecto al humanismo secular, que se sustenta en brutales mecanismos sistémicos de exclusión y jerarquización. En relación al poema de Zamora, la canción Un africano por la Gran Vía nos sirve como un documento con valor historiográfico que ejemplifica cómo el término africano no identifica solo a un hombre de una región geográfica específica, sino que en el contexto de los años 80, de la España de los años 80, funciona como categoría identitaria adherida al color de piel, y de ahí que proponga leer la canción como una de las más tempranas manifestaciones culturales españolas de los procesos de racialización que se van a llevar a cabo de finales del 20. Dado que mi enfoque es la música y de qué modo se construye a partir de la misma una geografía racial en la España de finales del siglo XX, me sirvo de la definición del concepto racial imagination que Ronald Radano y Philip Bolham utilizan en su volumen Music and the Racial Imagination, y que describen este concepto como una fluctuante matriz de construcciones de diferencia asociadas a ciertas características físicas que emergen como parte del discurso de la modernidad. Radano y Bolham especifican que varios aspectos son relevantes a la hora de considerar la noción de imaginación racial, y son estos los que tengo en cuenta al evaluar el término africano, que en realidad significa negro, ¿verdad?, como categoría racial en la España constitucional. Y sigo insistiendo que todo esto pasa en la España constitucional, ¿verdad?, en la España más posmoderna, en la España superliberal, en la España que es uno de los 5 países en el mundo que tiene o acepta el matrimonio gay. Es decir, que mientras por un lado
hay una agenda política que posiciona a España políticamente como uno de los países más abanderados en relación a ciertas cuestiones sociales. Con respecto a otras, yo creo que hay problemas muy serios, y básicamente ese es el argumento. Estamos trabajando entonces con construcciones ideológicas de diferencia que toman características físicas como marcas para articular dicha diferencia. Y que cuando hablamos de cuestiones como raza o racial, necesitamos contextualizar todo esto dentro de específicos marcos sociales, políticos, económicos y culturales desde los que se formulan. Atendamos a estos marcos al considerar un africano por la Gran Vía. Y en un mundo perfecto y con más tiempo, oiríamos la canción, con un suave balanceo, que no está nada mal. No es la más famosa de ese álbum, pero les pido entonces que leáis el poema para poder discutir. El vocablo africano se van a dar cuenta que no aparece hasta el final de la canción. Entra en la cafetería un africano por la Gran Vía. ¿Okay? El vocablo africano identifica al personaje de la canción como un hombre de África, implícitamente negro, pero no nos es posible establecer con precisión otras características, pues el enunciante se muestra parcialmente confuso con respecto a su origen e identidad. No sé quién soy ni de dónde nací, pero llevo un africano dentro de mí, o sí, ¿verdad? La confusión se da porque el personaje de la canción parece ser simultáneamente dos sujetos. Por un lado, un hombre español de los años de la movida, moviéndose por la geografía urbana de la noche madrileña, como se indica en los primeros versos. A su vez, este sujeto también parece ser un hombre africano, un hombre cuya mera presencia en una cafetería de la Gran Vía lleva al narrador de la canción a racializar el espacio, a marcar que quien acaba de entrar es un hombre negro con un traje nuevo, ¿verdad? El proceso de racialización se marca en la canción con la transformación que se produce cuando el flaneur postmoderno, personaje de la geografía nocturna urbana típica de los años 80, con su mesurada indiferencia, sin sonreír más de lo necesario, pierde su compostura ante el color rojo y pasa a comportarse como un animal de la jungla. Y todavía estoy oculto en la maleza, el color rojo me hace perder la cabeza, soy capaz de arrastrarme por el suelo. En relación al color rojo y su función simbólica dentro de la historia de la esclavitud, vale la pena recordar que el mismo juega un papel central, ya que, como Esteban Montejo explica en Biografía de un cimarrón, son los pañuelos rojos, los punzos, los culpables de la esclavitud, porque eso era lo que se utilizaba para atraer a las víctimas. Es cuando se enuncia la transformación del sujeto posmoderno urbano de la noche madrileña en salvaje, que aparece el otro que el personaje de la canción lleva dentro, un africano. Esta confusión de yo y otro, de sujeto urbano posmoderno con sujeto salvaje africano, no se resuelve en la canción, que en esta etapa de la construcción de una imaginación racial en España se limita a dejar constancia de la angustia, de la sorpresa que produce que un hombre africano, término eufemístico para indicar que se trata de un hombre negro, entra en una cafetería de la Gran Vía y que además tiene un traje nuevo, como si eso fuese una cosa como muy extraordinaria, ¿verdad? La necesidad de resaltar la presencia de este sujeto negro bien vestido muestra con qué ansiedad se percibía la presencia de sujetos inmigrantes o exiliados en el Madrid de los tempranos 80. Esta ansiedad podría resumirse en la implícita pregunta que podría postularse a partir de la canción: ¿qué lugar es Madrid si ahora vemos africanos, o sea, negros, por la Gran Vía? Veremos que no se trata de una pregunta irrelevante si recordamos que en 1985, o sea, al año de la circulación del álbum, el gobierno socialista de Felipe González aprueba y ejecuta el 1 de julio de 1985 la primera versión de lo que se va a llamar la Ley de Inmigración, la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. La importancia de esta ley y de la cuestión de la inmigración pasará a ser utilizada como herramienta política en las elecciones presidenciales de 1986 y como factor decisivo para que España pudiera formar parte de la Unión Europea. Es decir, el Partido Socialista clarísimamente va a decir que ellos van a tener mano dura con los inmigrantes, etcétera, etcétera, y eso es el alma política. Es más, la identidad que se presenta en la canción no es ni homogénea ni absoluta y debe ser entendida dentro del mencionado contexto social que se vivía en el momento, por el cual España deseaba ser reconocida como una nación europea. Recordemos que en dicho momento los españoles veían la integración a la Unión Europea, que tomó lugar en 1986, como la culminación de un proceso de modernización. La identificación de la voz lírica con un hombre africano en la canción de Radio Futura no deja de tener consecuencias simbólicas, ya que por un lado
La identificación emblematiza uno de los miedos históricos más angustiantes para España, el que se la compare con África, ¿verdad? Resumido en la famosa frase, África empieza en los Pirineos. Y entonces el comentario sería, ahora que finalmente estamos siendo europeos, llegamos y tenemos a todos estos negritos, como dijo María José esta mañana, en el país, ¿verdad? Cuando ya finalmente íbamos a ser europeos. En última instancia, la angustia que la canción muestra ante la presencia de un hombre negro bien vestido en el Madrid de los tempranos 80 es una temprana manifestación de la incomodidad del soterrado racismo que obviamente va a alcanzar su auge en el momento de los 90 con el asesinato y la creación después del asesinato de una categoría nueva legal en el sistema judicial español que son crímenes raciales, ¿verdad? Es en este contexto que el poema de Francisco Zamora, El prisionero de la Gran Vía, requiere ser leído como respuesta que afirma la africanidad del sujeto postcolonial al mismo tiempo que denuncia los procesos ideológicos y simbólicos del humanismo secular que asignan categorías de civilización a ciertas prácticas culturales masculinas, mientras otras se formulan como primitivas, bárbaras y salvajes. Periodista, poeta, músico, Francisco Zamora Lobo, que es autor del ya mencionado Cómo ser negro y no morir en la vaca, y de la colección de poesía Memoria de laberintos, y Dossi me ha comentado que estás a punto de publicar otra cosa, pero él puede hablar mejor de sí mismo que lo que diga yo. En el caso de Prisionero de la Gran Vía, El prisionero de la Gran Vía, Zamora nos obliga a considerar, en primer lugar, lo que Homi Bhabha denomina the unequal and uneven forces of cultural representation, ¿verdad? Y creo que están organizados en estos dos textos de 1984. Pues no podemos dejar de observar la masiva circulación del álbum de Radio Futura, masiva para la época. En esa época el álbum vende 400.000 copias, ahora eso es visible, ¿verdad? Con la limitadísima circulación del poema y de la antología. Sin embargo, El prisionero de la Gran Vía es fundamental como texto que nos ofrece una contramemoria. En primer lugar, contra la posición secundaria en la que se ha posicionado al poema en las esferas representacionales culturales. Y en segundo, contra la fetichización que se lleva a cabo en la canción de Radio Futura. Voy a leer el poema, aunque luego tenga que cortar porque de eso se trata. Si supieras que no me dejan los días de fiesta ponerme el taparrabos nuevo donde bordaste mis iniciales temblándote los dedos de vieja. Si supieras que tengo la garganta enmohecida porque no puedo salirme a las plazas y ensayar mis gritos de guerra, que no puedo pasearme por las grandes vías, el torso desnudo, desafiando al invierno y enseñando mis tatuajes a los niños de esta ciudad. Si pudieras verme, fiel esclavo de los tendidos, vociferante hincha en los estadios, compadre incondicional de los mesones, madre, si pudieras verme. Zamora utiliza varias estrategias para cuestionar los prejuicios que llevan a definir ciertas prácticas culturales como salvajes frente a otras civilizadas. Así, las referencias a taparrabos nuevos, gritos de guerra, torso desnudo, presentan la imagen de un guerrero africano, la personificación de masculinidad a través de una serie de sinécdotes que equivocadamente podrían entenderse como imágenes que meramente reiteran un imaginario patriarcal. Además, El prisionero de la Gran Vía nos pide prestar atención a los modos y maneras en que las llamadas culturas del llamado tercer mundo, África, el Caribe, Latinoamérica, son, según Frances Aparicio, feminizadas bajo la mirada imperial colonizante. En el poema esto se produce por medio de un doble proceso que a la vez silencia la voz, la garganta enmohecida, y hace invisible al sujeto poético. De ahí la importancia de la mirada de la madre, ausente, que sustenta el poema, ya que a ella se dirige este lamento. Incapaz de ejecutar sus gritos de guerra o de mostrar sus tatúes, este hombre africano invoca a su madre porque ella no solo será capaz de ver una nueva esclavitud, si pudieras verme, fiel esclavo de los tendidos, y la utilización de la palabra esclavo es absolutamente central para la lectura de este texto. Ella, como mujer africana, puede mejor que nadie entender qué significa que uno haya sido racializado, convertido en un mero sujeto étnico. Contra las transacciones culturales que racializan y feminizan al hombre africano, el poema de Zamora resalta la masculinidad. Primero, al reinscribir la figura de un sujeto varón africano que es un guerrero. Después, al representar su transformación en un hombre español, indistinguible de aquellos que participan en las prácticas masculinas de rigor, ir a corridas de toros, partidos de fútbol y pasar tiempo en los bares, supuestamente hablando de fútbol.
Ambas modalidades de masculinidad se contrastan para exponer la larga perduración de la ideología colonizadora según la cual los rituales masculinos de los guerreros africanos, gritos de guerra, son marcados culturalmente como primitivos y tribales, mientras que las prácticas culturales hegemónicas, todas reforzando el ser español, como las de ir a las corridas de toros o a los partidos de fútbol, que ahora ocupan al sujeto poético, se consideran civilizadas. El prisionero de la Gran Vía, con fina ironía, da testimonio de cómo el proceso de civilizarse, por el cual deja de dar gritos de guerra y de caminar con el torso desnudo en medio del invierno, solo implica dar otra forma de gritos en los partidos de fútbol, por ejemplo, que han sido culturalmente codificados como civilizados. Específicamente, el poema de Sabora Lobok trabaja en contra de este proceso de contención racial, al reinsertar actividades materiales conectadas con la danza y los performances de una identidad africana, que no pueden entenderse desde la mirada del humanismo laico al que hace referencia Césaire. La importancia de insistir en leer este poema, siguiendo las pautas sugeridas por un lado por Benita San Pedro y bajo lo que dice el propio Zamora, nos lleva a establecer la preeminencia de una literatura que se sitúa en un triple espacio, como guineana, como afrohispana y dentro del hispanismo. Tengo 4 líneas. Entonces, es frente a esto que El prisionero en la Gran Vía debe leerse como un texto que enuncia en primera persona una manera de ser africano en el Madrid de los 80, que resiste al denunciarlas las prácticas culturales que continúan reproduciendo la esclavitud, la racialización de los seres humanos y las formas de existencia neocolonial en las sociedades y naciones del sur global. Gracias. No tenemos mucho tiempo para las preguntas, pero yo creo que un par sí que podríamos hacer. Tendríamos que haber acabado hace 6 minutos, pero vamos a dejar tiempo para un par de preguntas solo. Sí. Quisiera felicitar a todos los ponentes por su brillante ponencia y quiero pasar directamente a mi comentario y pregunta a mi querido y amigo Wilfried. Es a propósito del concepto de poscolonia, ¿no? El comentario es que el libro de Achille Mbembe introduce una ruptura dentro de los discursos llamados discursos postcoloniales. Primero porque es un acercamiento africano a la complejidad africana dentro de los propios discursos postcoloniales, y segundo porque según Achille Mbembe la postcolonia se diferencia de los discursos postcoloniales desde el punto de vista de cómo surge esta poscolonia. Esta poscolonia rompe con el discurso etnicista sobre África, o sea que toda la violencia estructural de los poderes africanos no está basada en el tribalismo exclusivamente, sino más bien también en la herencia de la violencia estructural de la colonia. Y en ello a mí me hubiera gustado que se citara a Juan Tomás Ávila, que ha escrito también un libro en esta línea que es muy bueno, que se llama El derecho de Pernada, en esta línea de Achille Mbembe. Es mi comentario. Mi pregunta es, a partir de este comentario vemos que surge un sujeto de la poscolonia en Achille Mbembe y en Ávila. Este sujeto de la poscolonia es un sujeto reproductor de esa violencia de la colonia, y en este caso es la figura del dictador. Quisiera saber en la novela de Donato y en los poderes de la tempestad, ¿cómo funciona este sujeto de la poscolonia, que es un sujeto reproductor de la violencia estructural, que se enfrenta a otro sujeto que voy a llamar yo luego en mi propia ponencia, el sujeto postcolonial, o sea, es un sujeto africano que quiere romper con las tradiciones y que quiere renegociar su identidad, no desde la identidad hispanidad contra la guineanidad, sino como una renegociación ciudadana, la renegociación de una nueva visión de su ser que no se fundamenta en los orígenes étnicos, sino más bien en sus deberes y obligaciones. Sí. Bueno, nada, gracias por la pregunta, muy interesante. Solamente decir lo que había dicho antes. Yo creo que tenemos que la novela
típica clásica, ¿no?, de la dictadura, que es La vie de mí, que no está traducida en castellano, que es la novela de Sonny Laboutensy, donde realmente el dictador ocupa un lugar importante, que protagoniza ese dictador, todos sus excesos, y efectivamente es una gran representación hiperbólica de lo que serían las consecuencias en sí, ¿no?, de la poscolonia, que hereda, como dices tú, todos los tipos, lo que llama los tipos de mandos, todos los mecanismos de mandos, estrategias de mando y de sometimiento del sujeto, la situación colonial que se recrea realmente en la situación, digamos, postcolonial. Recuerdo, no sé si lo he dicho, la palabra justamente de situación colonial, que es un término del antropólogo francés Georges Barbier, que se toma actualmente mucho para hablar de la situación también postcolonial. Entonces, ahí sí, el dictador es representante de esa perversión, digamos, de la situación postcolonial. Sin embargo, en el caso de Donato, vemos que la narración está dada desde un sujeto narrador, donde realmente el dictador casi no aparece. Sabemos que el sujeto en sí es víctima de un exceso. El sujeto está sometido, está en un ambiente muy marcado de todo lo que es la dominación, la arbitrariedad, todo tipo, por ejemplo, de castigos que pueden existir, ¿no?, hasta un sujeto que quiere emanciparse. Sin embargo, sabemos que está presente como un fantasma dictador, en un momento es el personaje principal de la nación. Esa es la gran diferencia que veo entre el libro Sonny Laboutensy, el libro de Henri López, donde también el dictador aparece como personaje, donde también el libro está montado como una estructura protoica, donde tenemos una memoria, tenemos un diario íntimo, tenemos una especie de crónica de la dictadura que realmente expresa lo que está pasando en la situación africana. Yo creo que es ahí la gran diferencia. Yo creo que Donato lo logra frontalmente a través de una acumulación. Hay un exceso de acumulación, incluso, digamos, de actos realmente naturalistas, de momentos de excesiva violencia para convencernos del poder que tiene el dictador sobre los sujetos. Además, podemos marcar un gran paralelismo. Los dos libros de Donato, eso, por ejemplo, las tinieblas y los poderes, no sé si os acordás del final, las tinieblas en el barco, el viaje a España, y los poderes en la, ¿cómo se llama? Piró, ¿cómo se llaman? Las embarcaciones, las piraguas, también de un. Como tengo poco tiempo tampoco, yo tenía escrito más cosas que no he dicho por tiempo. Bueno, desgraciadamente me da pena, pero tenemos que terminar. Pero podemos seguir la conversación en otro momento, fuera de lo que es el panel en sí. Pero muchísimas gracias por vuestra atención. Y